Señor, te damos muchas gracias por esta noche, gracias por este momento que podemos meditar en tu palabra, podemos juntarnos, algunos de tus hijos, y Señor, con toda reverencia queremos pedirte que nos hables a nuestras necesidades, para tener bien en cuenta aquello que nos quieras decir, y sobre todo también, Señor, que podamos, como siempre nos pasa, que podamos poner en práctica todas estas cosas, Señor, que es, a fin de cuentas, no es otra cosa que una bendición para nuestras vidas. Y por eso te pedimos, Señor, que nuestro entendimiento esté bien dispuesto a escucharte y a tenerlo en cuenta. Y te pedimos por cada uno de nuestros hermanos y aquellos que nos puedan estar siguiendo desde la distancia, que también, Señor, les bendigas y podamos todos juntos gozarnos con tu palabra. En nombre de Jesús, amén, Padre Santo. Amén. Bien, es muy sencillo. Tenemos este estudio tan básico, pero tan jugoso. Y el de hoy, como decía antes, es un regalo de Dios, que es el tema Domina tus emociones. El título es un regalo de Dios, pero el tema es Domina tus emociones. Y hay un versículo clave, como en todos estos días, un versículo también muy conocido en Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Los aquí presentes lo vamos a leer todos juntos, ¿vale? ¿Lo tenéis ahí? Lo tenéis no hace falta que lo busques en la Biblia, está aquí. Está aquí. Gálatas 5, capítulo 5, versículos 22 y 23. Dice así, todos juntos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Al final, ya sabéis, aquellos que lo estáis siguiendo, ya sabéis que hace mención, al final del estudio, hace mención de este versículo. Vamos a empezar. Y vamos a seguir leyendo. No sé si os habéis fijado, los que lo habéis hecho, que yo creo que todos los habéis hecho. En este estudio, como a diferencia de los anteriores, aquí no hay respuestas verdaderas o falsas. No sé si os habéis fijado en eso. Sí, casi todas son buenas. Hay algunas respuestas que son muy personales, de lo que tú crees o de lo que tú piensas. Muy sencillas las preguntas, pero hoy es un poco distinto en este sentido, en el estilo de las respuestas. Bueno, vamos a ir adelante. Voy a leer lo que dice aquí en el estudio. Dice que casi todos hemos tenido experiencias en las que el control de las emociones nos ha parecido una batalla agotadora. Yo no sé si tú has tenido esta experiencia alguna vez. Yo como 300.000. Esa batalla con nuestras emociones que van arriba y abajo, que parecen, como aquí tenemos muy cerca el dragón Khan, ¿no?, del Por Aventura, así van nuestras emociones muchas veces, arriba y abajo, ¿no? Y nos llega realmente a agotar, a cansar. Bien, el lema de esta generación, de los tiempos que vivimos, parece ser este: lo que deseas hacer, hazlo. O sea, no importa lo que sientas, pero si quieres agredir, agredes. Si quieres dar un beso, da un beso. O sea, manifiesta tus emociones. Este es un poco el espíritu de esta generación. Sigue diciendo, esta manera de pensar afirma que las emociones son tu amo. O sea, que quien manda en tus acciones son las emociones. Según esta manera de pensar, así siento, así actúo, ¿verdad? Es eso como funciona este mundo y como quizá nosotros muchas veces funcionamos. Las emociones pueden ser buenos siervos, o sea, estar a nuestra disposición, o todo lo contrario, ser esos amos
dolorosos que al final nos traen problemas y nos causan dolor. Cristo es el que debe ser tu amo, incluso de tus emociones. Y esto lo estamos diciendo durante estos días, que Cristo es nuestro Señor. El domingo lo estábamos proclamando, repitiendo, recordando. Cristo es el Señor. Pero también lo ha de ser de nuestras emociones. Él quiere ayudarte a usar las emociones de una manera responsable. No es que nos quiera chuclar, absorber nuestras emociones, todo lo contrario, pero sí quiere el Señor ayudarnos a controlar estas emociones. La Biblia tiene un plan para que puedas manejar tus emociones, y esto es lo que a veces nos sorprende, ¿no? Vamos como despistados, como si Dios no solamente ocupase una parte de nuestra vida, y parece que hay otras que no. Y muchas veces incluso pensamos que el tema de las emociones es algo simplemente psicológico en el que Dios no quiere intervenir o no puede intervenir. Y lo que descubrimos en la palabra de Dios es que Dios tiene un plan para ayudarnos a gestionar las emociones. ¿Qué son las emociones? Las emociones, una definición, hay muchas, y seguramente desde el punto de vista psicológico hay más. Las emociones son sensaciones dadas por Dios para experimentar el gusto o el disgusto. Está tratado de esta manera, ¿no? Aquello que produce placer o aquello que produce un dolor. Son reacciones, unas veces a estímulos internos dentro de uno mismo, o son reacciones, las emociones, por causa externa, acciones de otros, que nos hacen sentir determinadas emociones. Por lo tanto, hay un principio neutral que hay que tenerlo en cuenta, es que las emociones ni son buenas ni son malas. De ti depende usar las emociones para honrar a Cristo o para dañar a los demás o a ti mismo. Por ejemplo, el amar, puede ser para honrar a Cristo. Tú amas a una persona, amas a una comunidad, amas a tu familia y las amas de una manera que honre a Dios. Y puedes amar, entre comillas, produciendo dolor porque no lo estás haciendo bien. ¿O crees tú que es amor y en realidad son otros sentimientos? Las emociones constituyen una parte esencial de tu personalidad. La vida sería muy aburrida sin emociones, ¿verdad? A veces hemos visto algunas películas de estas de ciencia ficción donde hay personajes que son la cara que no muestra ningún rasgo de emoción, ¿verdad? Realmente si fuera así, pues sería un aburrimiento. Las emociones forman parte de la vida y forman parte de nuestro ser. La vida sería tediosa sin emociones. Si no las tuvieras, no experimentarías la ira, la ansiedad, la alegría, la tristeza. Pero tampoco, si no tuviéramos emociones, no podríamos experimentar el gozo ni el amor de Dios. Bueno, vamos ahora pues a buscar textos de la Escritura para seguir dando estos pasos. Vamos a leer 3 versículos, por favor. Ya veo que estáis preparados con vuestras Biblias. Marcos 3:5. Lo lee Marina. ¿Lo lees tú? Roger, puedes leer Juan 13:34 y Ángels 17:13. Juan 17:13. ¿Tú? Sí. Vale, pues entonces lo tenéis los 3.
Marina, Marcos 3:5. Y después de echarles una mirada alrededor con ira, entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le quedó restablecida. Vale, nos quedamos en la mente con este versículo. Luego, Roger, Evangelio 3, Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Y Ángeles? Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Bien, 3 versículos o 3 citas que nos hablan de emociones que experimentó el Señor Jesús. Y aquí tenemos cuatro casillas que son 4 palabras: ira, amor, angustia, gozo. ¿Cuáles de ellas, de estas palabras, hemos leído o que reflejaban las emociones del Señor Jesús? Por ejemplo, ira, hay que señalar la ira. ¿Cuál más? Amor y gozo. Perfecto, o sea que angustia la dejaríamos, no vemos a Jesús angustiado. ¿Lo ve? Bueno, pero eso es otra cita, y es otro tipo de angustia. Aquí encarna, está como los de Berea. Muy bien. Bueno, en estos tomamos como siempre como referencia a las lecturas que hacemos y sacamos conclusiones. Bien, debido a que Jesús era plenamente humano, y esto es lo que intenta reflejar, hay muchos textos que nos hablan de las diferentes emociones. ¿Os acordáis el caso que estábamos recordando hace un par de semanas, ¿no? de Jesús cuando ve a Lázaro muerto y llora? El versículo más corto de la Biblia dice: Jesús lloró. Bien, debido a que Jesús era plenamente humano, experimentó la gama completa de las emociones humanas. Ahora, y aquí os pido que, si queréis, lo subrayéis esto: la diferencia entre Jesús y tú y yo radica en que Él no pecaba cuando experimentaba emociones. Eso no significa que tener emociones es pecado, no. Lo que estamos diciendo y lo que estamos viendo es que por causa de según cómo tú manifiestas estas emociones, puedes pecar o no. En el caso de Jesús, no pecaba cuando experimentaba ninguna de estas emociones. Veremos algún caso más. La fuente de tus emociones. Vamos a leer esto. Las emociones son reacciones espontáneas a tus principios y creencias. O sea, las emociones están aquí en nuestro ser, pero en función de cuáles son mis creencias, voy a reaccionar de una manera u otra. Con el paso de los años, tus reacciones emocionales se han afirmado o son un desafío, debido a que tus principios y creencias no son exactamente iguales a los de cualquier otra persona. Es decir, la manera como yo vivo mis emociones son diferentes a las del Luis, y las del Luis diferente a las de Marina, y cada uno los manifestamos de manera diferente. Y tiene mucho que ver nuestro propio, no solamente nuestro pasado, sino incluso nuestras creencias, como nuestro esquema de valores, de lo que valoramos de una manera u otra, que nos hace saltar, o nos hace vibrar, o nos hace estar más triste, etc. Responde la siguiente pregunta acerca de Mateo capítulo 21, versículos 12 al 17. Vamos a tener esta lectura. Encarna, por favor, ¿puedes leer? Mateo capítulo 21, versículos del 12 al 17. Del 12 al 17. Es una escena muy conocida.
Mateo, capítulo 21. Del 12. Sí, puedes leerlo bien fuerte, por favor. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosanna al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oís lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Muy bien, gracias. ¿Cuáles fueron las diferentes emociones que tuvieron y por qué tuvieron Jesús y los principales sacerdotes? Aunque también hay otros personajes que son esos jóvenes, ¿no?, que expresaron también gozo o alabanza, ¿no? Pero ¿cuáles fueron las respuestas a las diferentes emociones que experimentó por un lado Jesús? ¿Y por qué? ¿Y cuál fue la respuesta de también, o las emociones expresadas por los principales sacerdotes que estaban allí y los maestros de la ley? ¿Y por qué? A ver, ¿qué habéis escrito? ¿Qué sintió Jesús? Ira. Yo he puesto dolor y he puesto ira, las dos cosas. Muy bien. Había una causa para tener la ira, el dolor, ver que la casa de Dios estaba siendo usada para otra finalidad. Yo también creo que se indignó también, ¿no? Se indignó. Decepció, podríem dir. També. Yo creo que sí. Está muy bien esto. Decepción. Y en el caso de los principales sacerdotes y los maestros de la ley, Diferente pujón, ira y repulsión. bueno, indiferentes no, porque sus emociones fueron en contra de. El mateix, però en contra. Se airaron no. Airarse es coger aire. Se indignaron. Se indignaron. Fijaos en este detalle. La indignación estuvo de parte de Jesús y también de parte, ¿verdad? Pero hay que ver, y esto es importante, o por lo menos yo siempre lo he pensado así, no sé vuestra opinión, pero uno se puede y se debe de indignar ante la injusticia. Airaos. Sí, ahora luego lo veremos, como dice, recuerda, airaos pero no pequéis. Aquello que es injusto puede ser de cualquier clase, ¿eh? Bé, podríem dir que les emocions són dades, no són necessàriament decisions, sinó dades per poder agafar una decisió millor. Potser, puede ser que sí. Llavors la persona diu si s'hi deis portar o no, en quin sentit. Realment per triar la millor... Sí, pero aquí estamos viendo como siendo la expresión tanto de Jesús como de los principales sacerdotes, había una indignación, pero la causa era bien distinta, ¿no? Porque la indignación de los sacerdotes era de rechazo total a la persona del Mesías, ¿no?, de Jesús. Bien, vamos adelante.
Con frecuencia, una persona no puede controlar las emociones porque las mismas se concentran estrechamente en la persona misma y surgen de la naturaleza carnal, muchas veces. Como Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 3, como Pablo llamó a los creyentes controlados por emociones tales como los celos y las contiendas. ¿Tú tienes la lectura? No, la respuesta y la lectura. Primero la lectura. 1 Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 3. I sí, la tiene otro. Tu la tienes ja? Per tant, jo, germans, no us vaig poder parlar com a espirituals, sinó com a carnals, com a cristians infantils. Molt bé. Bueno, aquí, ¿cómo los llamó Pablo a aquellos que se comportaban con celos, contiendas? Carnales. Carnales. Mirar, de manera rápida, ¿no? Solamente porque es un concepto que Pablo lo desarrolla en sus cartas. Habla del hombre natural, del hombre espiritual y del hombre carnal. La diferencia, el hombre natural es aquel que no ha conocido a Cristo, tiene que ver con la vieja naturaleza que estábamos viendo en los días anteriores. Luego está el hombre espiritual, es aquel que se ha entregado, hombre y mujer, que se ha entregado a Cristo, es esa nueva creación que Dios ha hecho. Y luego está el hombre carnal, que debiendo ser espiritual, que habiendo nacido de nuevo, todavía vive, practica cosas que tienen que ver con el viejo hombre. ¿Vale? Esos tres conceptos son muy simples, explicados de manera muy simple ahora, pero nos sitúa y nos dice que precisamente el carnal, el cristiano carnal, se comporta de maneras que no tienen nada que ver, porque dice, tendríais ya que ser maduros, perfectos, es la otra palabra que se usa en otro texto, y en cambio os estáis comportando como niños, ¿no? Los creyentes espirituales, seguimos leyendo, también experimentan emociones fuertes, pero han aprendido a controlarlas al dominar su reacción a ellas en lugar de permitir que las emociones controlen sus reacciones. Esta frase és complicada. Bé, la saben prendre com a dades i llavors ells Sí. segurament n'agafen, per Crist ja, n'agafen la decisió millor. Pero, vamos a ver. Carnal, en canvi, es deixa Sí, pero no hables de ellos. Habla de ti, habla de mí. O de mi quan me porta com a carnal, per comptes de prendre les emocions com a simples dades, per veure què és el que haig escollit, sense reflexionar ja em deixo portar per l'impuls. Y entonces no estás siendo controlado, no controlas exactamente. Yo considero que el alma domina nuestras emociones y por eso a veces hacemos cosas equivocadas, cuando tendría que dominar en nosotros más el espíritu del Señor. Porque Dios vino a salvar el alma, porque es la que nos mete en problemas. Y a darnos un espíritu nuevo. Un espíritu nuevo, ¿no? Pero es cierto que siempre estamos en esa lucha que tantas veces comentamos, ¿no? Sí. Bueno, ahora aquí hay una pregunta y aquí ya cada uno tiene que responder. Dice, trata de recordar la emoción más fuerte que recientemente experimentaste y marca los sentimientos que con mayor precisión lo describían entonces. Quizá hay una situación que has vivido hace mucho tiempo o recientemente, hoy mismo, y que te ha producido algunos de estos sentimientos. No sé si lo habéis señalado. Se pueden señalar más de uno, se pueden señalar varios. ¿Lo habéis señalado? Si alguien lo quiere compartir, no la experiencia, sino los sentimientos. Los sentimientos
decebut, perquè vol dir que les coses haurien volgut ser menys carnal, no? Però esperançat, sabem que estic en bones mans i que vull seguir endavant. Bueno, tú ya has dado la aplicación, pero los sentimientos cuáles han sido, repítelos, por favor. Decebut. Decebut es decepcionado. I esperançat. ¿Dónde está esto? Sí, Ah, sí, perdón, sí, de acuerdo. Muy bien. O sea, muy bien. Son dos sentimientos aparentemente opuestos, pero que dan respuesta a la situación. Muy bien. Y he puesto esperanzado, entusiasmado y confiado. Buah, está flotando este hombre. Muy bien. Muy bien, José. Hoy mismo decepcionado por el día de hoy, por lo que ha pasado con esa persona. Pero ya lo había puesto porque otras veces me he sentido así también. Satisfecho por otras circunstancias, jubiloso, porque me siento bien con la palabra de Dios. He puesto varios. Sí, también es que depende del momento, de la situación, de la experiencia que uno haya vivido, ¿no? Aquí dice lo que has vivido, algo que te recuerde inmediatamente. Impotente. Todo, ¿no? Todo. Sí, pero la pregunta es clara, ¿eh? Recientemente. Yo creo que tiene que ser. Recientemente, pues ya lo has dicho bien antes. Las dos cosas. Vale, muy bien. Yo creo que tiene que ver más que nada con las emociones, porque un día puedes estar arriba. Claro. Pues se trata de que tú, en el momento que estás arriba, ni tampoco ni cuando estás abajo, tampoco, ¿no? Hay que untar el equilibrio, ¿no? Que te da... Sí, pero lo que estamos hablando, la cosa concreta, no es lo que son, ni a dónde van, ni dónde están las emociones en general, sino tú, cuando uno dice, hoy qué me ha pasado, o qué me pasó ayer, que me hizo estar en esta situación, en estas emociones. De alegría, de decepción, esta es la cosa. ¿Me entendéis? Pero ni estoy arriba, pero decepcionado en la vida te sientes muchas veces abandonado. Pero eso es en general, ¿vale? ¿Está claro lo que estoy explicando? Sí. Vale. Joan, ¿tú qué has puesto? ¿Algo en concreto? Yo he puesto decepcionado. Hoy. ¿O de ayer? Hoy no. ¿O de hace una semana? Sí, más o menos. Desde hace una semana no has tenido emociones. No, pero bueno. ¿Me entendéis? Lo que quiero ser muy concreto. Contrari al més fort. ¿Entendéis? O sea, las emociones las vivimos todos los días. Sí, Y cada día pasan cosas. por eso. Sí, pero ya en 10 Yo me he sentido en momentos entusiasmado, en momentos me he sentido... Bueno, vale. Jubiloso también. No, es que ya en 10 que son muy planos. Ya. También es cierto lo que dice Roger, ¿no? Hay días que son muy planos. Hay días que no pasa nada en especial y estoy bien, estoy normal, ¿no? Bueno, vamos avanzando, muy bien. De lo que se Estoy trata... satisfecho porque hoy Marina y yo hemos vendido mucho. Dicen El que... día de atrás también se vendió y estoy satisfecho porque veo Bueno. que Dios contesta nuestras peticiones de que entre gente que podamos vender. Bueno, está muy bien eso. Está diciendo Encarna que está satisfecha porque en la obra social ha habido... Encarna le da por orar. Claro, cuando ora el Señor responde. Bien, seguimos adelante. Aceptar la emoción, esas emociones que experimentamos, aceptar la emoción es imprescindible, pero es más importante comprender por qué se experimenta. Marca ahora por qué te sentiste así, ¿ves? Por eso yo estaba dando mucho énfasis en una cosa concreta, ¿no? ¿Por qué te sentiste así? Pues por mi condición física, porque me tengo dolores y entonces yo estaba, pues me sentía impotente antes, o me sentía así por mis pensamientos, que le doy muchas vueltas y eso me causa a lo mejor tristeza, o porque quiero estar así, por mi voluntad, o porque alguien me dijo, hey, Ángels, ¿ves? Justamente esto, ¿verdad? Por ejemplo, lo que estabas explicando hoy. Sí, porque alguien me dijo. Sí. Claro. He visto eso, lo que alguien me dijo y lo que alguien me hizo, las dos cosas. Las dos cosas, fíjate. O quizá por mis deseos.
O también tú. ¿Veos? Y también he puesto mi relación con Dios y mi voluntad, porque me he sentido... Claro. Cosas, La cosa está... Es que estamos al filo de todo, ¿no? La cuestión está en que una cosa son las emociones y otra es el por qué. ¿Por qué yo me siento así o por qué experimento esta emoción u otra, ¿no? Y es importante determinar la causa, ¿vale? Determinar la causa, porque a veces puede ser que estemos enfadados y no sabemos por qué, ¿verdad? Por ejemplo. Soy consciente, cada vez que me pasa algo soy muy consciente y yo misma me examino por qué me he enfadado. Exactamente, pues eso es lo que hay que hacer. Bueno, no sé si quieres poner algo más o señalar de estos cuadrados, alguna cosa. ¿Habéis puesto algo que queráis o ya lo estamos comentando? Yo he puesto mis pensamientos, que es Mi relación con Dios y mi voluntad. Ajá. Bé, també perquè veig que és una mala interpretació. No sé si... Bueno, en este otro, Sí. por haber tenido una mala interpretación de un hecho, por ejemplo. De les que em posen a mi, que vaig a fi de bé, oi? Ya. Després em diuen que, segons Santa Teresa, l'infern està ple de males intencions. Jo dic que això és aquest principi és un invent tret d'una intenció molt bona. Bueno, pues entonces estaría, Luis, entonces estaría o bien en lo que alguien me dijo o lo que alguien me hizo. Estaría dentro de eso, ¿no? Bien, vamos adelante. Una muestra de cómo el discípulo puede tratar sus emociones lo hallamos en Gálatas 2:20. Lo habéis rellenado, esto es fácil, es un versículo bien conocido, que lo sabemos de memoria, o espero que lo sepamos casi de memoria, ¿no? ¿Lo tenéis escrito todos? Vamos a leerlo todos juntos, o yo lo voy a leer y los espacios que están en blanco, espero que los hayáis escritos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, esa naturaleza pecaminosa, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Vale? Lo tenéis escrito, ¿verdad? Escribe una E junto a los conceptos que describen al creyente espiritual. La E es de espiritual, ¿no? Y aquí hay varias frases, las voy a leer, más que nada pensando en las personas que nos están siguiendo a través de YouTube o de Facebook. Hace morir su vieja naturaleza. Este concepto. El otro concepto, tiene la promesa de victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Deja de lado los deseos de la carne. El Espíritu Santo en su personalidad, en la personalidad del creyente espiritual. Dios gobierna en tu alma y en tu cuerpo. ¿A cuáles de ellas pondréis una E? Yo he puesto la primera, la tercera y la última. Todas, todos puesto todas. Todas, sí. Todas, hay que poner todas. Hombre, lee y si te sientes si te Yo nombran pensaba que era cada alguna que no fuese una E, pero todas eran E. Todas son. Hay una que es la ¿Cuál? que he dudado. ¿Cuál de ellas? Segunda, tiene victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Esta. Tiene la promesa de victoria. Tiene la promesa. Ay, Dios te promete la victoria. Claro, Dios te lleva la victoria. ay, Señor, lo he dicho. Para eso lo hacemos juntos, para ayudarnos. El que té en compte aquesta promesa, si fos carnal, encara que el tingués, no influiria. Molt bé, molt bé. Hay un himno, hermana, que dice, la victoria está en Jesús, solo tienes que saber que mayor es el poder de Dios
que el poder de Satanás. Muy bien. Y esta del Espíritu Santo en su personalidad, esta no la acababa. Bueno, es en tu personalidad, perdón. En lugar de su, es tú. Es el Espíritu Santo en tu personalidad. Es algo que lo estamos hablando. Pues todas son Eves, Claro, claro. Hoy se lo bendiga. No es un examen. No es un examen aquí. Muy bien, Pero para bien. leerlo mejor. Muy bien, muy bien. Bien, pues pasamos página en el sentido de que pasamos a la página siguiente, no del tema. Bien. La Biblia nos brinda principios para responder a las emociones. Menos mal. Menos mal que tenemos la palabra de Dios, porque si no seríamos como un cangrejo perdido en el desierto, un cangrejo de río o de mar. La Biblia nos brinda principios para responder a las emociones. Cuanto más conozcas la Biblia, más fácilmente podrás aplicarla al manejo de las emociones. Esto nos lo tendríamos que grabar a fuego, a fuego. Cuanto más conocemos la palabra de Dios, más nos ayuda a modular, a gestionar, a hacer cambios, porque nadie de nosotros va a ser perfecto, pero sí que la palabra de Dios nos pone a tono, nos pone en situación, ¿no? Y nos hace reflexionar y decir: Fernando, has metido la pata, cambia. Y me lo tiene que decir no una vez, 200.000 veces. Con tus propias palabras, reescribe las respuestas bíblicas a las siguientes emociones. La idea de reescribir es que pongas en estos versículos, en estas líneas que hay ahora, pues una palabra, dos palabras que reflejen el escrito. Las emociones que aquí salen, las leo, pero ahora repartimos los textos bíblicos. Es odio, es ansiedad, es gozo, es ira, envidia. Vamos a ver cómo la Biblia, sobre estas 5, podrían ser muchas más, pero sobre estas 5 hay una serie de consejos o de recomendaciones o de mandatos, ¿vale? Así que vamos a repartir textos. Roger, lees Lucas capítulo 6, versículos del 27 al 28. Sobre la ansiedad, Marina, capítulo 4, versículos 6 y 7. De Filipenses, perdón. El mismo Filipenses, Joan, capítulo 4, versículo 4, donde buscamos la palabra o el concepto del gozo. Ángels, sobre la ira, en Efesios capítulo 4, estos versículos que hay aquí, versículos del 25-26, el 31 y el 32. Encarna envidia, encarna Alarcón, parece que encarna envidia. Encarna sobre envidia, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, y Luis, lees tú el 1 Corintios 13, 4, ¿vale? ¿Los tenéis todos ya preparados? Vamos a hacer una cosa. Como son muchos versículos, de cada versículo paramos y escribimos. Hoy el Joan está haciendo gimnasia. De cada versículo decimos la respuesta y luego pasamos al siguiente, porque si no luego nos despistamos. Vale, primer versículo. Lucas 6, 27. Y lo que hablo es muy duro, Pero a vosotros los que oís os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Frente al odio, amar al prójimo. ¿qué más? Yo he puesto, no puedo Y odiar. practicar. Vale, está bien. Yo
puesto hacer bien a los que os aborrecen. Bendecir. Bendecir, haced bien. Mirad, hay 4 cosas que dice este versículo. Ante el odio, 4 cosas. Amar, hacer el bien, que es un esfuerzo, es pasar a la acción. Hacer el bien puede ser benignidad. Bueno, Bueno. sí, pero bueno. Amar, hacer el bien, bendecir y orar. Eso es como confrontar la emoción del odio. ¿Vale? Y en este caso, como muy bien dice Roger, es muy fuerte porque cuando tienes el enemigo, no sé, la historia es difícil, pero es la petición de Jesús, es lo que Jesús dice, ¿vale? Bendecir y no maldigáis. Bien, la otra palabra es ansiedad. ¿Cómo confrontamos la emoción de la ansiedad? Marina. Por nada os inquietéis, sino que sean presentadas vuestras peticiones delante de Dios mediante oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa a todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál sería, frente a la ansiedad, la emoción o la actitud? Yo he puesto paz. Tener paz frente a la ansiedad. Presentar-ho davant del Senyor i ell ens guardarà. Marina, ¿tú qué? Bueno, la oración, presentar las peticiones a Dios. Pero ¿cuál es el mandato? He puesto que estemos Por nada os tranquilos. inquietéis. No os inquietéis. Por eso, que estemos tranquilos. Si tienes ansiedad, no os inquietéis, no estéis ansiosos. No deixar-se dominar. No, Yo he puesto no afanarse. no afanarse también. Bueno, son varias palabras, es muy difícil con una sola palabra. Vale, muy bien. Gozo. ¿Qué dice del gozo? No afanéis por el día de mañana. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Ante el gozo, gózate. Gózate. Regocija. Regocíjate más. Que el goig estigui fonamentat en el Senyor i no les coses d'aquí baix que ens podrien donar goig. Bueno, pero también, Luis, también las cosas de aquí abajo nos dan a goig, Sí, acceptar-les, però no fonamentar. que vienen de parte del Señor. Mira, ja quan et veig a tu, dic, mira que bé, ja està aquí dins. Això és regocijarse. Claro. Bien, seguimos, adelante. Ahora un pasaje también complicado para Ángels. Ángels, frente a la ira, que es esta otra emoción, ¿qué nos dice Efesios? O sea, que lo tengo que leer. Lee el pasaje. Es que como lo leí ayer y ya he puesto todo, 25 y 26 era verdad, ahí se lo tengo aquí. 25 y 26. Sí. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y luego está, 31 y 32. quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, ser benignos unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. 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 Que la ira aquí podríem dir que ens assenyala una disconformitat justa, però perquè sentim aquesta sensació de disconformitat justa, doncs pensem que hem de desitjar el mal que ho provoca. Puede ser que sí. Puede ser que sí. ¿Qué has puesto? ¿Qué habéis puesto los demás? Usando de misericordia. Usar de misericordia. Frente a la ira, usar de misericordia. Espera. Contrólate. Volante simplificar a mí, porque Sí. yo no arribo tú. Yo he puesto, A ver. Un momento, Ángels. iros a dormir sin enojo, etc.
Vale, ¿ves? Ya está, ¿no? Ya está, muy Si no sencillo. duermes y estás toda la noche pensando en... Claro, por eso. No, es por eso. Porque oro, o sea, cuando estoy enojada, empiezo a orar y entonces Ya. me duermo muy bien. Muy Por bien. eso estoy Quizá, con la palabra. mirar, quizá para eso hay una palabra clave, hay muchas, porque es un pasaje con mucho contenido. Pero la idea del perdón, si está presente, entonces hay paz. ¿Vale? Eso es verdad. Tiene su precio perdonar. Si Perdonar. se pone enojo, Denunciar el mal por no voler el mal. Sí. Bueno, se pueden poner Se pueden poner muchas cosas porque es un pasaje, yo digo, con mucho contenido, ¿vale? Bien, el tema de la envidia. A ver, el tema de la envidia, estamos en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 3. Primera de Pedro, oye, esta es muy bonita. 2. capítulo 2, de los versos del 1 al 3. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, y la hemos gustado, ¿no? Sí. Y 1 Corintios 13, 4, Luis. L'amor és pacient, és benigne. L'amor no té enveja. L'amor no és pretensiós ni orgullós. Bueno, continúa hablando acerca del amor. Sí. ¿Cuál sería, bueno, frente a esta emoción de envidia, si hubiera una palabra clave, ¿cuál podría ser que habéis puesto? Desechar toda envidia. Yo creo perfeccionándose en el espíritu. Perfeccionándose en el espíritu. Conformant-se amb la situació que el Senyor hagi destinat per nosaltres. Però No me has convencido. Desechar toda envidia, porque el amor no tiene envidia, no se desvanece, porque Udiu también después, La- 13:4. Para mí la palabra clave es amor. Vale. Vamos adelante, sí señor. La palabra, premio para el niño. Amor. Vamos adelante porque ya hoy vamos disfrutando y se va haciendo tarde, Amor. Bien, vamos adelante. Estamos ya en la recta final. Obedecer la orientación del Espíritu Santo. Las personas carnales, de las que ya hemos hablado brevemente en otros momentos, desean hacer lo que les dicta sus emociones. Allá donde tengo mi emoción, ¡bum! Allá voy, ¿no? Por el contrario, las personas espirituales obedecen el llamamiento superior, lo que Dios dice, y hacen lo que les revela el Espíritu Santo. Pero atentos, no es el Espíritu Santo no de pronto no te dice cómo has de sentir o cuál ha de ser tu emoción. El Espíritu Santo, como vamos a ver, como sabemos bien, es el que manifiesta a través de ese fruto de estar más y más llenos del Espíritu Santo, nos ayuda a tomar decisiones y a modificar nuestras emociones. Sigue diciendo el texto, hacer lo que Dios dice es lo correcto, en lugar de hacer lo que tú deseas. Así que es un acto consciente de tu voluntad. Toma el control. No te dejes arrastrar por las emociones. Esta es la idea. Los creyentes comprenden su obligación de actuar correctamente para con los demás, incluso si no tienen ganas de hacerlo. Y eso nos ocurre muchas veces. No tengo ganas, pero he de hacerlo. De lo que estamos hablando es de tomar acciones sobre las emociones. Parece mentira, ¿no? Parece dos palabras contrapuestas. Acción y emoción. Cuando la emoción puede ser un volcán que no se puede controlar, y lo que estamos hablando es control. Pasa la acción controlándola y dependiendo del Espíritu Santo. Cuando en 1 Corintios capítulo 13, que lo conocemos bien, el capítulo 13,
versículos del 4 al 7, no lo vamos a leer ahora, habla acerca del amor. Cuando te dice que ames a tus hermanos en la fe, el amor se describe como un sentimiento emocional o una forma de conducta. Una forma de Una forma de conducta. Una forma de conducta. Y esto lo repetimos muchas veces, sobre todo también en el ámbito de los matrimonios, pero que trasciende a todas las relaciones. El amor es una decisión. El amor es una decisión. No es simplemente una emoción. Porque las emociones van, vienen. Es una decisión. Cada aspecto del fruto del Espíritu, que nos recuerda en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, cada aspecto del fruto del Espíritu es más que una emoción. Cada una de estos aspectos del fruto del Espíritu Santo constituye un rasgo estable para tu carácter. Al mantener una relación estrecha con Cristo mediante el Espíritu Santo y al crecer en la madurez por tu experiencia, tú desarrollas cada elemento del fruto del Espíritu Santo. ¿Qué parte del fruto del Espíritu, que leemos en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23? Que es el versículo de... Exacto, es el versículo clave de hoy, que lo hemos leído antes. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuál o qué parte del fruto del Espíritu consideras más necesario para llegar a dominar tus emociones? ¿Qué parte ves que flojea más y que has de dejar que el Señor trabaje más en tu vida en esa parte? ¿Habéis? Mansedumbre. Esto lo abarca a todos los que pone ahí. Bueno, eso es lo que tú piensas. Yo creo que sí. Bueno, O sea, no lo que tú piensas, perdón. Eso es lo que para ti es prioridad. Mansedumbre, ¿no? Yo los he marcado todos. Es que es así. Hermano, Sí. yo voy a dar un pensamiento Pero muy breve, muy breve. que muy tarde. Que si cuando estamos en una situación que alguien nos ha herido o ha dicho algo en contra, o sea, que nos sentimos desorientados y casi humillados. Para mí, lo mejor que he aprendido es acudir a Dios y decirle: Señor, con esto yo no puedo, te lo entrego a ti y tú llena mi corazón de paz, porque yo no quiero tener en mi vida espiritual ninguna raíz de amargura que me impida estar en comunión contigo y en amor con mi hermano. Bueno, y eso... Estoy refiriéndome aquí a lo que nos hacen dentro de la iglesia, porque de afuera ya... No, estamos hablando del ámbito entre la iglesia. Esa ha sido mi, digamos, decisión hace ya años, y desde que tomé esa decisión vivo muy tranquilo. Muy bien. Vale, muy bien, gracias, Encarna. Decidme, ¿alguno que habéis puesto algo aparte de mansedumbre? yo las he subrayado Sí. todas, sí. Amor, paciencia y fe. Vale. A ver, uno cuando yo no recuerdo si yo cuando hice la mili, sí, claro, yo estuve haciendo prácticas de tiro, pero ya no creo que fuera de los mejores, de seguro. Pero si habéis ido a alguna tómbola de estas, ¿no? O a pescar un pato de esos en el agua, ¿no? Hay que apuntar, ¿eh? Porque ya sabéis, las escopetas estas de perdigones lanzan así. En cambio, las balas o los balines que van directos, tú apuntas a donde quieres que ir. Y sinceramente, muy bien, habéis dicho, yo es que lo he señalado todo. Sí, pero dejadme que os diga, cada uno de nosotros que somos distintos, con una personalidad, el Señor tiene que trabajar en un área o en otra. Entonces, hay gente que, siendo creyente, necesita que practique más la paz, cómo vivir la paz, por ejemplo, ¿no? O la fe que se desarrolle. Y en ese sentido decir, bueno, yo
Señor, bueno, yo veo que tengo ese punto flaco en el que tengo que trabajar más y mejor, ¿no? Esta es un poco la idea. Bien, vamos acabando. Dominar nuestras emociones ni es fácil ni es instantáneo. No es como el café es instantáneo, no. Pero es posible si dejamos que el Espíritu Santo vaya imprimiendo el carácter de Cristo en nuestra vida, como lo hizo con los discípulos. ¿Os acordáis cómo eran antes? Cómo acabaron una vida de entrega y de martirio. Y el Señor lo ha seguido haciendo en millones de creyentes en los últimos 20 siglos. Y por supuesto, también lo puede hacer en ti y en mí. Que el Señor nos ayude a ir trabajando con nuestras emociones y siendo controladas por el Espíritu de Dios. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?